más. Vamos a estar de pie y vamos a entrar al mensaje del capítulo 2. El mensaje del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 1 al 8. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, yo he venido, Padre Santo, a predicar tu palabra. Yo te suplico que tú lo que me des de comer a mí, yo lo pueda compartir con mis hermanos. Padre, yo te suplico que tú le hables a la iglesia, pero háblame también a mí. Fortalece, Señor, a tu iglesia. Danos el ánimo que necesitamos, la paciencia, la fortaleza, Señor, para continuar adelante. Padre, que podamos, como la iglesia de Éfeso, Señor, trabajar para tu gloria, pero sin olvidarnos, Padre Santo, de dónde hemos salido y con quién hemos nacido, sin olvidarnos del primer amor, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis son 7 iglesias en Asia Menor, en lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Fueron iglesias que fueron fundadas por el apóstol Juan. Gloria a Dios, al cual Juan le envió unas cartas de parte de Dios. Estas cartas no venían de parte del apóstol Juan, sino que estas cartas venían directamente de parte de Dios. Lo que le dice a la iglesia de Éfeso y a todas las demás iglesias, él le dice, una de las cosas que le dice es que yo conozco tus obras. A todas las iglesias le dice conozco tus obras, y a todas las iglesias le da una recompensa. Si usted lee el capítulo 2 y el 3 del libro de Apocalipsis, usted se va a dar de cuenta que el Señor le da a todas las iglesias, para todas las que permanezcan fiel, Dios tiene una recompensa especial, porque estas 7 iglesias son la iglesia, y por las diferentes situaciones que la iglesia pasa a través de su historia. La iglesia Emanuel ha pasado por diferentes situaciones, pero la iglesia Emanuel es bastante nueva, va a pasar por otras situaciones, va a pasar por situaciones difíciles, pero el Señor, al escribir esta carta en el libro de Apocalipsis, es para decirle a la iglesia de todos los tiempos, no solamente la iglesia Emanuel, sino la iglesia invisible del Señor, para decirle que no importa por la situación que tú estés pasando, yo sé que tú estás pasando por esa situación. Amén. No es nuevo para mí, no es nuevo, no hay situación que sea nueva para el Señor. El Señor conoce todas las situaciones por las cuales nosotros hemos pasado, vayamos a pasar y estemos pasando. El Señor las conoce todas. Amén. Estas 7 iglesias del libro de Apocalipsis, amado hermano, fueron 7 iglesias que dice, esta especialmente la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas. En otras palabras, el Señor tiene las 7 estrellas y los 7 candeleros, los 7 candelabros, con
dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Era la iglesia que obraba. Nos enseña la autoridad y el poder de Dios. Pero algo sucedía como con todas las iglesias. A todas las iglesias Dios le dice algo que tienen que cambiar. A todas. Y a la iglesia de Efesios no se queda atrás. Y Dios no le dice que tienen que cambiar ciertas cosas por simplemente decirle cámbiala y ya. No, cuando Dios le habla a las iglesias, no importa cuál sea la iglesia, y le dice que cambie o tiene que cambiar otra cosa y arrepentirse para el bien de ella. Dios a nosotros nunca nos regaña o nunca nos dice algo a través de la palabra para destruirnos, al contrario, para levantarnos. Dios dice las cosas para levantarnos, para que la iglesia siga marchando siempre firme y hacia adelante sin mirar atrás, sino buscando al soberano Cristo Jesús. Amén. Y dice la Biblia, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo. Fíjese, la iglesia trabajaba arduamente. Algo le sucedió a la iglesia de Efesios, y fue que la iglesia de Efesios, amado hermano, se había vuelto, mira, ella trabajaba grandemente. Era la iglesia que trabajaba, era la iglesia que se movía, era la iglesia, amado hermano, que siempre estaba tratando de buscar hacer las cosas para la comunidad y para ellos mismos, amado hermano, pero tenía algo. La iglesia, por medio de su trabajo y de su mucho esfuerzo y de la riqueza que había adquirido en aquella ciudad rica, había sucedido algo con ella, que se había convertido orgullosa. Era una iglesia que se había convertido orgullosa porque decía, yo sí trabajo, yo sí hago, yo sí esto y aquello, pero amado hermano, muchas veces esas cosas producen en la iglesia orgullo. Nosotros estamos para trabajar. Yo jamás dejaré de decir eso. Nosotros estamos para trabajar, pero siempre buscando cómo ayudar al más necesitado, pero sin olvidarnos del primer amor. Amado hermano, nos vamos a ayudar al necesitado, nos vamos a ayudar los unos a los otros. Pero lo primero que debe de estar en nuestra mente y en nuestros corazones es que las almas vengan a los caminos de Dios y se salven, porque aquí pueden vivir vidas buenas, pero en el cielo van a vivir vidas mejores. Pero la iglesia de Éfeso se había convertido un tanto orgullosa. Pero el Señor los había alabado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y es esencial que nosotros tengamos paciencia. Hay veces que tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Hay personas que le hablo. Los otros días nos pasó algo. Que yo me di de cuenta de que la persona como que le hace falta un poquito de la paciencia que tenía la iglesia de Éfeso. Porque la persona estaba intranquila, estaba por irse, estaba por moverse, pero como no llegaba el tiempo de moverse, no llegaba el tiempo de irse, y se impacientó de tal forma que se enojó, amado hermano, se enojó y tiró la puerta y se fue, amado hermano. Es menester que nosotros entendamos que la paciencia es algo que todo cristiano, es un tributo que todo cristiano debería de tener. Nosotros siempre deberíamos ser pacientes. La iglesia de Efesios tenía arduo trabajo, pero también tenía paciencia. Dios. Amén. Amén. Yo me acuerdo, y quiero decir esto, yo tengo un cuñado antes, bien impaciente, y cada vez que mi cuñada hacía algo que no le gustaba por su impaciencia, y yo sé, amado hermano, que era por la impaciencia más que por ninguna otra cosa. Él cogía y golpeaba a su esposa, la golpeaba, la garnateaba, le daba una clase paliza, amado hermano, que a veces yo me quería meter y caerle encima yo a él, amado hermano, porque yo personalmente considero eso un pecado tan grande delante de Dios, amado hermano, que ni se lo puedo mencionar, pero yo sé que era la falta de paciencia
esa clase de pecado, muchas veces la falta de paciencia produce otras clases de pecado más dentro de los seres humanos. Y es menester que aprendamos como la iglesia de Efesios a ser pacientes, aunque nos hagan caras en la cabeza, amado hermano, aprender a ser pacientes, porque así vamos a ser más útiles en la obra del Señor. Amén. Yo me acuerdo en una iglesia que yo pastoreaba, un hermano, entre comillas, la esposa le dijo algo y él hizo así, le ha metido una gigantesca pecosada en la cara. Y cuando llega a la iglesia, que yo la veo con el ojo hinchado y me dice, amado hermano, que había sido que el niño la chocó con la cabeza y le dio en la frente. Yo digo, yo no puedo entender cómo puede ser esta persona tan paciente con su esposo cuando ve que el esposo es impaciente con ella. Es pecado grande y gigantesco delante de Dios cuando nosotros no sabemos ser pacientes con las cosas que tenemos que ser pacientes e intolerantes con las cosas que deberíamos de ser intolerantes. Y es el pecado. Nosotros no podemos permitir el pecado en la iglesia. No lo podemos tolerar. Es un oxímoron, como dicen los americanos. Es como decir un pequeño gigante. No puede existir. No puede existir en la iglesia. Pero así estaba. Cuando tratamos de meter cartas en el asunto, no se pudo hacer nada porque no. Eso sí, yo le metí una disciplina que yo creo que hasta el día de hoy la está cumpliendo. Pero yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los que se dicen ser apóstoles, dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No todo el mundo que dice ser apóstol es apóstol. Y yo le voy a decir más. Y esta es una creencia mía y creo que está basada en la Biblia. Yo creo que hoy en día no existen apóstoles. Yo creo que hoy en día pueden haber pastores, misioneros, teólogos, maestros de la palabra y evangelistas. Pero apóstoles se acabaron cuando Jesucristo murió. Solamente por la misericordia de Dios, Dios le permitió hacer a Pablo ser apóstol, porque vio a Cristo. Cristo se le apareció a él personalmente. Pero si la persona no había sido testigo secular de Cristo, no debería de llamarse apóstol. Si la persona no ha sido testigo secular de que ha visto al Señor como los 12 discípulos y como el apóstol Pablo, amado hermano, no deberían de llamarse apóstoles. Y muchos en aquellos entonces estaban diciendo que habían visto a Cristo personalmente, estaban diciendo que eran apóstoles de Dios, pero la iglesia, en la sabiduría que solamente Dios puede dar, la iglesia amado hermano, en la ciencia que solamente el Espíritu Santo puede dar, sabía descubrir al que era apóstol y que no era apóstol. Es menester que la iglesia entienda, amado hermano, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es menester. Le digo esto porque nosotros vamos a invitar evangelistas a este lugar y vamos a invitar pastores a que nos vengan a predicar, amado hermano. Pero quiero que sepan que todo va a tener que ser pasado por un sedazo bien grande de la palabra del Señor. Y a mí me pueden hablar miles de textos y decir sin número de textos, y brincar en una pierna y brincar en las dos y saltar hasta tocar el techo, amado hermano. Pero si no viven lo que predican, no son de Dios. Hay que vivir lo que se predica. Y esta iglesia sabía decirle, que tú hiciste que esto, que aquello, pero mira, la iglesia sabía, amado hermano, porque el Espíritu Santo le había dado ese conocimiento. Es menester que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vengan los estudios de la palabra del Señor. Tenemos estudios miércoles y tenemos estudios domingo.
su arduo trabajo y paciencia, y que ha podido que puede soportar, que no puede soportar a los malos. No lo puede soportar. Yo he visto tantas iglesias, amado hermano, ser divididas, que yo no sé qué le puedo decir a usted. Yo creo que si hay un pecado dentro de las iglesias que nosotros vemos alrededor nuestro y donde quiera que las vemos, es el pecado de división. No hay un pecado más grande que pueda existir dentro de la iglesia, en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra del Señor, en contra de los líderes, que una iglesia que se divide. No importa cómo lo justifiquen, no importa que en la iglesia sabía conocer lo que era malo, la división. Y esta iglesia quería dividir la gente pobre de la gente rica. ¿Usted sabía eso? La iglesia tenía ahí a los nicolaitas. Los nicolaitas tenían una doctrina de jerarquía. Entonces era una iglesia que quería dividir a los pobres de los ricos, a los lindos de los feos, a los sabios de los no sabios. Amado hermano, y cuando empiezan esas divisiones pequeñas dentro de la iglesia, es que después se forman las divisiones grandes dentro de la iglesia. Aquí todos somos un cuerpo y todos hemos agarrado un ladrillo y todos vamos a construir este año para la gloria de Dios, no para la gloria del pastor, no para la gloria de la pastora, no para la gloria de los hermanos. Construimos aquí en esta iglesia para la gloria de Dios. Voy a poner estos ladrillos porque están pesados. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Conozco tus obras, conozco que has sabido probar a los malos. Yo le había dicho esto a ustedes, yo creo que yo se lo había dicho. El FBI y el agente secreto, CIA no, pero los que trabajan con el dinero falso, que son los que cuidan al presidente, Secret Service, servicio secreto de los Estados Unidos, ellos le enseñan a las personas a descubrir los billetes falsos de esta forma. Le dan un billete verdadero. Le dan un billete verdadero. Y le dicen, obsérvalo. Y lo tienen semanas observando meses a veces. Que lo observen, y cuando se cansan de observarlo, se lo quitan. Gracias. Y luego le dan uno que es falso. Ese es uno de los entrenamientos de ellos, le dan uno falso. Y rapidito los agentes se dan de cuenta, pero este billete no es de verdad. Y él le pregunta, ¿cómo tú sabes que el billete no es de verdad? Por la sencilla razón de que están tan impuestos a estar estudiando al que es verdadero, al verdadero billete, amado hermano, que cuando se le da un peso falso, rapiditamente se dan de cuenta. Eso tenía la iglesia de Efesios. La iglesia de Efesios, amado hermano, conocía la verdad. Y cuando venía el hermano y el lobo a traer una falsedad, la iglesia de Efesios le decía, espérate un momento. Hasta aquí llegaste. Gloria a Jesús. Amén, amén. Aleluya. Tú eres un falso. Amén. Tú eres un falso. No todo el mundo que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque iba a decir, el infierno está lleno de personas que dicen Señor y Señor. Es menester que nosotros entendamos que tenemos que probar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Los que son mentirosos. Yo le quiero decir y le recomiendo de todo corazón que si usted se puede alejar lo más posible de enlace, hágalo. Yo se lo digo, amado hermano, porque ahí hay muchos que no pasan esta prueba. Ahí hay muchos que no pasan esta prueba. Tenemos que tener mucho cuidado. Y ha sufrido. Dice, ha podido saber quiénes son los malos y mentirosos y los ha echado en
gusta es entrar. Pues me pongo a leer el libro. Y leo este libro. El libro se llama Fox Book of Martyrs. Lo estoy leyendo en inglés, aunque tenga el acento gigante. No lo tengo en español. Fox se llama el señor que lo escribió, Libro de Mártires. Él lo escribió porque desde que él estaba, él empezó a escribir este libro de todos los mártires que habían pasado a través de los tiempos, a través de la historia de la iglesia. Y usted tiene que ver, amado hermano, cómo la gente, él escribe de los primeros mártires, cómo él escribe aún a los que no mataban y asesinaban y los colgaban en un madero y le echaban fuego, amado hermano, le hacían la vida imposible a los grandes hombres de Dios como Casidoro de Reina, como Valera, amado hermano, como John Wycliffe, como Hirsch, como tantos otros grandes hombres de Dios que sufrieron el martirio en las manos de hombres paganos que no querían saber de Dios, pero lo sufrían con la frente en alto. Le decían: mira, deja de creer en Cristo y te soltamos. Y ellos se paraban al frente firme y decían: ¿cómo yo voy a dejar de creer en el Cristo de la gloria que me dio vida eterna por servir a un Dios pagano? No lo voy a hacer. Y ahí lo agarraban, lo ponían en un lugar, le tiraban los brazos hasta que los huesos se le partieran. Después lo tiraban al piso, le ponían unos garfios en la carne, le sacaban toda la carne y todo el pellejo, y si no morían ahí, lo ponían en una plancha caliente, amado hermano, y lo ponían ahí, y ahí lo ponían hasta que se morían de dolor. Mas sin embargo, ellos morían cantándole a Dios, dándole gloria a Dios, diciendo: gracias, Señor, porque me tuviste por digno de sufrir por ti. Me acuerda mucho y me llama mucho la atención de la historia de Policarpo, porque Policarpo lo fueron a quemar y le dijeron, tenía 85 años, le dijeron: tú, si yo te dejo ir, si tú dejas de ir, tengo el poder para soltarte. Y él le dice: ¿cómo yo voy a dejar ahora, después de 85 años, que Dios lo que me ha hecho es bien, dejar yo de adorar al Dios al cual serví por 85 años y solamente me ha hecho bien? Prendan el fuego, que el Señor me está esperando en el cielo. Es sufrir. A veces a nosotros se nos salen las uñas de las manos y no queremos venir a la iglesia. Eso no es sufrir. Santo. Se fueron los aleluyas. Gloria. Déjame salirme de ahí. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vive Dios. Oye, porque esto no es la cosa de correr y la meta es allí. Yo puedo correr y caminar hasta buscando la meta, pero si me desvío aquí y no llegué hasta la meta, el deber nuestro no es solamente decir: no has desmayado. Me acuerdo de una mujer que después que la azotaron, se llamaba ella Felicita. Búsquenla en la historia, está en la historia. Yo no me estoy inventando estas cosas. Se llamaba Felicita. La golpeaban y a puñetazo y con batazo y medio mundo, y ella nunca hacía nada por negar el nombre del Señor, y después la tiraron a los leones, y los leones no quisieron. Mira, los leones que ellos tienen en esos coliseos eran leones que le dejaban pasar hambre por día, que cogían a cualquiera y se los comían, amado hermano, pero los leones no le quisieron hacer daño a la mujer, no le quisieron hacer daño a aquella cristiana fiel que daba su vida por el Señor, y le hicieron todas clases de barbaridades a esta mujer, amado hermano, que estaba sufriendo por el Evangelio, pero ella no desmayaba, y veían que por más que le daban, por más que la azotaban, por más que la torturaban, ella no desmayaba en su carácter físico,
se mantenía viva, tampoco desmayaba en seguir al Señor, amado hermano, de tal forma que por fin se cansaron de torturarla y cogieron una espada y se la empetaron y la mataron con la espada en el corazón, amado hermano, pero ella hasta el fin fue fiel a Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere. Le voy a recomendar algo. Hay un ministerio que se llama Voice of the Martyrs. La voz de los mártires se llama el ministerio. En español y en inglés. Ellos tiran una revista gratuita. Porque no se crea por nada en el mundo que la persecución de la iglesia ha terminado. Porque la persecución de la iglesia no ha terminado. Nosotros aquí estamos en las papas, como decimos en mi país. En otros países dicen comiendo mamey. Nosotros en este país, amado hermano, tenemos tanta, ¿cómo se dice la palabra que estoy buscando? Libertad, privilegio, estamos tan cómodos, amado hermano, que a veces yo entiendo dentro de mi corazón que eso impide el crecimiento de la iglesia verdadera. Ustedes ven que se levanta la iglesia con 20 y 30 mil, pero impide el movimiento de la iglesia verdadera. De la iglesia verdadera por la comunidad. Si nosotros vamos a algunos de nuestros países, todavía hay persecución. Y si usted ve esta revista, Voice of the Martyrs, usted va a ver que en India todavía matan a los pastores, amado hermano, como comerse un chicle y supuestamente en nombre de Dios. Los países musulmanes, amado hermano, le quitan todos a los... algunos países están en sentencia, Afganistán es uno, está en sentencia de que si algún musulmán se convierte en Afganistán, tiene una sentencia de muerte. Nosotros estamos en las papas. Nosotros estamos en las papas. Mi nombre y no desmayado, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí es donde está el detalle de la iglesia. De la única forma que nosotros nos vamos a desmayar es si no dejamos el primer amor. Nosotros podemos trabajar para construir arduamente y un año de construcción. Mi esposa me estaba hablando de esto y me decía que yo pensaba, yo dije, excelente idea, porque es un año para construir y nosotros vamos a construir esta iglesia. Y antes que este año se acabe, nosotros queremos hacer esta iglesia, amado hermano, cambiarle tantas cosas. Quiero hacer una ventana allá en mi oficina, que esa oficina llora por mi ausencia, porque casi nunca estoy ahí. Me gusta estar en esta más cerca de la iglesia, de los hermanos. Queremos arreglar allá, queremos ponerle losetas al basement, queremos hacer tantas cosas lindas y hermosas. Cuando usted viene, que limpia la iglesia, amado hermano, y trabajar un año para construir, vamos a hacer todas las cosas, pero no podemos poner de vista, amado hermano, que las obras, aunque se nos exigen y se nos pide que las hagamos, las obras, amado hermano, no es nuestro primer amor. Nuestro primer amor es misericordia, justicia, amor por las almas, aquel que está perdido, irlo a buscar. Si usted ve que algún hermano que se descarrió de la iglesia, no lo critique severamente, de tal forma que ya nunca más quiera venir a la iglesia. Visítelo y dígale, Cristo te ama, todavía te estamos esperando en la iglesia te extraña, el pastor te extraña. Mira, búsquelo. No olvidemos el primer amor, que es la misericordia. Tengo contra ti, le dijo a la iglesia de Éfeso, que tiene buen arduo trabajo y que tiene buenas obras, pero has dejado tu primer amor. Qué bueno es que no desmayes en medio del sufrimiento. Qué bueno es que no desmayes en medio de la tormenta. Pero lo mejor de todo es que nunca te olvides que no son por tu propia fuerza que tú puedas hacer esto. No es por tu propia fuerza. Es porque no has dejado que la iglesia nunca dejemos nuestro primero. Amén. Gracias a Dios. ¿Cómo Dios se preocupa por esta iglesia de Éfeso diciéndole eso?
se preocupa por tu iglesia. Por la iglesia tuya se preocupa el Señor. Y lo que quiere es que alcance que nosotros alcancemos. Cuando yo predico estos mensajes, de que nosotros, a veces, que digo las cosas que digo, yo no lo digo porque el Señor no quiera la iglesia o porque el Señor se haya... No, al contrario, yo lo que quiero es que la iglesia alcance su mayor potencialidad. Aunque somos pocos, nosotros hemos hecho cosas que iglesias con 500 miembros no pueden hacer o no han hecho. Yo se lo garantizo, porque yo he estado en iglesias con 200 miembros y he estado en iglesias grandes, amado hermano, que uno le dice, coge un balde y no lo puedes coger. Coge un ladrillo y nunca lo... Pastor, no puedo coger el ladrillo porque es que no puedo. O se me hace pesado, o es mucha carga, o si no, ¿por cuánto tiempo lo tengo que cargar? Por tanto tiempo lo tengo que llevar, por tanto tiempo, amado hermano. La mejor forma de cargar y de construir este año es si nosotros jamás dejamos nuestro primer amor. Voy a decirle esto. Y ya estoy por terminar porque yo sé que hay muchos cansados. Entre ellos, este servidor. Dice, yo me acuerdo de una vez, estaba viendo un comercial, una publicidad. Y había un hombre que estaba perdiendo su negocio, un negocio gigantesco, grande, una compañía grande. Y él le dice, mandó a buscar a todos sus gerentes de la compañía, a todos los gerentes más grandes de la compañía, y le tenía a todos un boleto para que fueran y visitaran a todos los clientes mayores. Le daban un boleto en avión. Y le dijeron, ¿y usted a quién va a visitar? Y él le ha dicho, voy a visitar a una persona que perdí su negocio porque lo descuidé. Descuidé lo que él significaba para mí, descuidé lo que significaba para esta compañía, descuidé todo eso. Jamás nos encuentre el Señor a nosotros descuidando que Cristo debería de siempre ser primero en nuestra vida. Vamos a construir, pero Cristo va al frente. Vamos a construir, pero Cristo va al frente. Si hemos perdido ese primer amor, volvamos a Él. Volvamos a Él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras le dice a la iglesia de Éfeso, a esta iglesia no ha pasado eso. Mire, yo sin miedo a equivocarme le voy a decir que en esta iglesia eso no ha pasado, pero pasó en la iglesia de Éfeso y puede pasar en las personas como individuos, individualmente puede pasar. Amado hermano, en esta no ha pasado en la forma general, pero puede pasar. Y si pasa como individuo, dice, arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de ese lugar y si no te hubieres arrepentido. Porque si no ponemos a Dios adelante, el testimonio de la iglesia sufre. El candelero es quitado de su lugar. Estamos a la diestra de Dios. Los pastores y la iglesia están a la diestra de Dios. Pero si la iglesia no tiene el primer amor, Dios quita ese candelero y lo saca de su lugar. En otras palabras, la iglesia va a perder el testimonio que tiene con los de afuera. Oh, yo conozco la iglesia, pero esa iglesia no es de Dios. ¿Usted alguna vez ha oído hablar de alguna iglesia así? Yo sé que sí, usted ha oído hablar de eso. Que nunca se hable de Emanuel, que es una iglesia que no ama las almas, que no ama a Dios, que no ama a los perdidos, que siempre cuando se hable de Emanuel se ponga Emanuel y diga, me gusta esa iglesia, porque cuando yo voy a la iglesia Emanuel, yo siento que Dios está en aquel lugar. Cuando entro por la puerta visitando, todo el mundo me saluda y me abraza y me dice, bienvenido a la iglesia del Señor. Y cuando me voy a ir, me invitan a que regrese. ¡Oh! Que la iglesia, amado hermano, de la iglesia Emanuel sea siempre de esa forma, que sea conocida como una iglesia que el amor de Dios no se aparta de su vida.
conocido. Quitaré el candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran personas, en el hebreo, esa palabra para algunos que estudian esto, teólogos, decían que la palabra nicolaita tenía que ver mucho con la palabra balaamita, como Balaam. O sea, Balaam era uno que por dinero, vendió el mensaje de Dios. Lo vendió, a sangre fría lo vendió. Mira, tal forma se había apartado Balaam de Dios que la Biblia nos enseña a nosotros que Moisés lo mató. ¿Usted sabía eso? Pues si no lo sabía, algo nuevo que ha aprendido. El pueblo de Israel mató a Balaam, porque Balaam había hecho, a Balaam como no pudo maldecir al pueblo y el rey de Moab no lo pudo recompensar, pues ¿sabe lo que hizo hizo Balaam? ¿Se acuerdan el mensaje que yo di? Más bruto que una mula, ¿no se acuerdan? El pueblo de Moisés lo mató, porque él dijo, pues ya que yo no lo puedo maldecir, pues yo voy a hacer que este pueblo sea destruido haciendo que fornique. Qué clase de hombre, ¿verdad? Entonces por dinero vendió. Y él, una de las cosas que alaba a la iglesia es: yo le doy gracias a Dios. Una de las cosas que le dice Dios a la iglesia de Éfeso, que tú has aprobado las obras de los nicolaitas, que tú no las apruebas, porque aquellos nicolaitas era todo el dinero, dame, todo es dame, y no daban para adelante. Y es menester que nosotros aprendamos a dar, no solamente a recibir. Además la Biblia dice, es mejor dar. Dios. Amén. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios aborrece las obras de los nicolaitas, de los que venden el mensaje por dinero. Ya eso hoy en día no se ve, de vender el mensaje por dinero, ¿verdad? Muchachos, se ve como nunca antes. Te venden hasta aceite ungido de la tierra santa. Te venden agua bendita. Agua ungida. Te venden la cruz y los clavos que hay en ella, porque supuestamente están ungidos y fueron sacados de Jerusalén, de los mismos palos donde colgaron al Señor. ¿Usted puede creer esas barbaridades que se ven hoy en día? La Biblia dice que Dios se agradaba de la iglesia de Éfeso porque aborrecía esas cosas. Porque el evangelio no es para venderse. Cuando a usted lo inviten cuando lo inviten a escuchar la palabra de algún evangelista, a mí no me importa que sea el evangelista, monseñor, apóstol, sacerdote, ministro, pastor, fulano de tal, a mí no me importa. Si le cobran por entrar, amado hermano, dígale que no, porque la palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios no se vende. Usted se puede imaginar cobrar por escuchar la palabra de Dios. ¿Usted se cree que eso no se ve hoy en día? Claro que se ve hoy en día. Claro que se ve hoy en día. Y es menester que pues, no es la elocuencia, es el mensaje que se predica, es el mensaje. Hay personas que siguen a las diferentes personas por lo lindo que hablan. Me voy a salir de ahí, porque vamos para el internet. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios jamás fue destruido. Yo soy de los que piensan, y esto es una opinión muy mía, que el paraíso de Dios fue sacado del seno de la tierra, del seno de Abraham, donde estaba unido junto con el infierno, y fue llevado al tercer cielo. Y lo que nosotros conocemos como el tercer cielo, es el paraíso de Dios. Por eso el apóstol Pablo, una vez que lo mataron a piedrazo, dijo, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que subió al cielo y le fue dado a conocer palabras que no puede decirle ahora aquí a la gente en la tierra. Entonces, el tercer cielo, el paraíso de Dios, allí hay un árbol, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán
que no pudo soportar la tentación, y Eva, primero Eva, porque fue la mujer primero, comió de aquel fruto y pecaron. Pero Adán, Eva no le dijo, te voy a meter una pistola en la cabeza, y le dijo, come o si no, te dejo. Eva no le dijo eso. Eva le dio de comer a Adán y aún se la comió. Igualito que la mujer, los dos tenían igual de culpa. Los dos tenían igual de culpa, igual que hoy en día el hombre está igual de culpa. El hombre que no tiene a Dios en su corazón va para el mismo camino. Sea hombre o sea mujer, sea rico o sea pobre, todos necesitamos a Dios para ir al cielo. Sí, amén. Entonces el árbol del mal, perdón, el árbol de la ciencia y del bien, que para conocer, el árbol ese fue quitado del paraíso, fue el que Adán tomó. Entonces el otro árbol, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias: el que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios no pudo dejar ese árbol ahí porque eran capaces de coger de ese árbol y vivir para siempre, porque el hombre ya no estaba respetando lo que Dios le había dicho, ya había pecado. Pues Dios sacó el árbol, lo puso en su... Ahora ese árbol está en medio del paraíso de Dios, para que cuando usted muera o sea levantado en el rapto, usted va a probar de ese árbol. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice: al que venciere, solamente al que venciere. Solamente al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Al que vence. Fíjese, voy a terminar con esto. Ahora sí se pueden poner los zapatos, miren. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Si nosotros vencemos, amado hermano, téngalo por seguro que nosotros vamos a comer de ese árbol. Pero tenemos que vencer. Puede ser que nosotros perdamos una que otra batalla, porque hay personas que dicen, que le venden a usted que usted nunca va a tener derrotas en su vida y que usted nunca... Además, yo me acuerdo una vez, Benny Hinn escribió un libro que dijo que el cristiano ni un catarro puede tener. Y eso es eso es un barbarismo. Sea Benny Hinn, sea quien lo diga, a mí no me importa. Eso es un barbarismo, eso no tiene ninguna base en la Biblia, ninguna base. Porque hasta a los niños le da catarro, que son los más inocentes que pueda existir en esta tierra. Pero si vencemos, puede ser que una u otra batalla nosotros la perdamos. Puede ser que estemos luchando una batalla y la perdamos. Puede ser que una enfermedad se quede con nosotros por muchos años y cada vez que luchamos esa batalla parece ser que está perdida. Pero yo le voy a garantizar algo sin miedo a equivocarme, amado hermano. Yo le voy a garantizar que la guerra la vamos a ganar. Podemos perder una batalla que otra, pero la guerra final la vamos a ganar. Esta guerra que hemos enfrentado cuando nos convertimos al Señor, esta guerra la ganamos en el nombre de Cristo. No por mi fuerza, no por lo lindo que yo sea, ni lo grande que yo sea, ni lo fuerte que yo sea, ni el dinero que yo tenga, sino porque Cristo Jesús me lo ha garantizado. Levanten las manos y adoramos. Vamos a estar de pies. Le voy a pedir a los músicos que me ayuden, que me entonen un corito después que yo haga este llamado. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como Salvador personal de su vida, yo le insto que no se vaya para su casa sin que se haga Jesús. A eso me llamó el Señor. Lo voy a todos los servicios. Yo voy a hacer el llamado de salvación. No solamente por ustedes los que están aquí, que quizás todos sean salvos, sino por aquellos que nos van a escuchar a través del internet. Porque estos mensajes salen en el internet. Pero si hay alguien que no conoce a Jesucristo, si hay alguien que ha dejado su primer amor, si hay alguien que necesita darle su corazón al Señor, mire, no deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque mañana puede ser muy tarde. El Señor viene otra vez para la tierra, amado hermano. El Señor viene otra vez a la tierra y va a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga.
Va a buscar una iglesia, amado hermano, pura. Una iglesia que ame a Dios. Una iglesia que no ha dejado su primer amor. Si hay alguien que necesita la oración, por fortaleza porque parece ser que de España. Si hay alguien que necesita la oración, pase al frente. Quiero orar por usted. Si hay alguien que necesita la oración, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Mientras los músicos nos entonan el cántico, yo voy a orar, gloria a Dios.